Tamaño de muestra. Criterios, estrategias y cálculo. Según Mendenhall 2010, en el lenguaje de la estadística, uno de los conceptos más elementales es el muestreo. En casi todos los problemas de estadística, un número específico de mediciones o datos, es decir, una muestra, se toma de un cuerpo de mediciones más grande llamado población. La estadística está presente en todo. No podemos hablar de la estadística sin primero hablar de la probabilidad. La probabilidad está inmersa, ¿sí?, y es un puntal de la estadística. La estadística se aplica en toda área de industria: farmacéutica, inmobiliaria, administración, marketing, economía. Está inmersa. Es muy importante. Un concepto de población es aquella que está compuesta de individuos como personas, animales, insectos, frutas, semillas, árboles, etc. Elementos que guardan características similares y medibles, y se denota como N mayúscula. No podemos dejar de hablar del censo. El censo es una tentativa de investigación que trata de incluir los datos relacionados, todos los datos, de manera exhaustiva con todo miembro de la población. Meta definido. Es decir, se investiga exhaustivamente todos los elementos de la población. Eso es censo. La muestra es una tentativa de investigación que busca elaborar juicios sobre un grupo más grande, mediante la comunicación con un grupo más pequeño de elementos extraídos de la población meta total, y se denota con la letra N minúscula. Entonces, veamos primero qué es una población estática, ¿no? Una población que no tiene movimiento sus elementos. Como ejemplo tenemos una población de plantas de pitahaya. ¿Sí? Supongamos que queremos hacer un inventario forestal en 100.000 hectáreas. Difícilmente dispondremos del total o del tamaño poblacional de estas especies a investigar, por lo que al calcular el tamaño de muestra sería bajo el supuesto de que esta es una población infinita, ya que desconocemos el total de especies que se encuentran en estas hectáreas. Mientras que una población dinámica es donde los elementos tienen movimiento dentro de su población. Entonces, un ejemplo sería un muestreo de animales salvajes en peligro de extinción. Supongamos que deseamos hacer un estudio sobre la biometría o sobre el total de animales que están en peligro de extinción. No conocemos el total. Entonces, mayormente en estos casos no dispondremos del tamaño total porque quisiéramos estimarlo. ¿Sí? Por lo que para el cálculo del tamaño de la muestra sería bajo el supuesto de una población infinita. Veamos ahora este concepto de marco muestral, que es una lista detallada y actualizada de la unidad de muestreo donde se obtiene la muestra. Ejemplo: lista de distritos según estratos, un directorio telefónico, lista de estudiantes de una universidad, planos de una comunidad, lista de manzanas, registro de las UPAs de unidades de producción agropecuaria. A partir de eso tenemos dos tipos de marcos muestrales: uno que es una lista y el otro que es un marco muestral de áreas. ¿Sí? En la lista tenemos un registro, puede ser un listado, ¿sí?, de acuerdo a los ejemplos que hemos dado, donde se identifica cada uno de los objetos que estén o individuos que estén dentro de ese listado, que viene a ser parte de la población. Y áreas, otro sería un marco muestral de áreas, donde vamos a seleccionar ciertas áreas, territorios, haciendas, etcétera, donde puede ser a través de imágenes que han sido obtenidas a través de un sistema de información geográfico, podamos escoger estas áreas aplicando alguna técnica de muestreo probabilística, ¿no? Entonces, las fórmulas de tamaño de muestra para poblaciones grandes a través de una aproximación normal a una distribución binomial, y para poblaciones pequeñas a través de una aproximación normal de una distribución hipergeométrica. En el caso de la media, vamos a tener para poblaciones infinitas que n es igual a z alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado, dividido por el error al cuadrado. Y si estoy calculando el tamaño de muestra para la media, pero para la población finita, voy a tener n igual n mayúscula por z alfa medios al cuadrado por sigma al cuadrado, dividido para el error al cuadrado por n menos 1
más z alfa medio al cuadrado por sigma al cuadrado. En el caso que esté calculando tamaños de muestra, pero para proporciones, voy a tener dos fórmulas para población infinita y finita. Asimismo, estas son fórmulas donde se hace una aproximación normal a una distribución binomial para poblaciones infinitas, donde n igual a z alfa medio al cuadrado por p y por q, dividido para un error al cuadrado. Si se dan cuenta, esto es similar a la cálculo de tamaño de muestra para medias, pero en medias tenemos sigma al cuadrado y en proporciones tenemos p por q, donde p es la probabilidad de éxito de poder investigar la unidad muestral y q es el complemento, 1 menos p. Si tenemos información y la población infinita, sabemos cuál es el tamaño poblacional, en proporciones tenemos esta fórmula. N igual a n mayúscula, es decir, el tamaño de la población, por z alfa menos cuadrado, por p y por q dividido para el error al cuadrado, por la población menos 1 más z alfa menos cuadrado por p y por q. ¿Sí? Entonces, tenemos cálculo de tamaño de muestra, población infinita y finita para la media, y cálculo de tamaño de muestra para población infinita y finita, pero para proporciones. Esto es importante porque se tiene demasiada información en internet, pero no está organizada. Aquí está claramente separado, ¿no? Para la media y para proporciones. Para la media, para mediciones de variables que sean de alguna manera se han medido a través de un instrumento, y para proporciones básicamente estas de aquí son aplicadas a encuestas. Veamos ahora diferencias entre población finita e infinita. Población finita, un conjunto numerable de elementos, ejemplo, número de países reconocidos por las Naciones Unidas, un conteo, número finito de países, número de miembros de la OTAN, lo mismo, estudiantes de un quinto semestre, número de empleados de una institución financiera es un número finito de empleados, número de mazorcas en una planta, población finita. Y en cambio la población infinita va a ser un conjunto extremadamente grande, no numerable de elementos, ya que es ilimitado. No lo conocemos cuánto es el tamaño. Sabemos que es grande y que puede ser considerado como una población infinita. Ejemplo, decimal es el número pi. Población de hormigas a nivel mundial. Número de moléculas en el mundo. Número de planetas en el universo. Entonces, ¿qué es muestreo? Estamos hablando de la población, pero ¿qué es muestreo en realidad? Se basa en el método científico más que en la intuición. El muestreo es eficaz y permite que el equipo de investigación proyecte los resultados procedentes de un grupo pequeño hacia una población meta más grande, con lo que se ahorra tiempo y dinero. Entonces, si hacemos énfasis en que es un método científico más que la intuición, quiere decir que cuando usted toma una muestra, calcula un tamaño de muestra, estamos utilizando parámetros y distribuciones estadísticas que científicamente nos determinan o nos da un tamaño de muestra que ha sido obtenido técnicamente. Y a través de técnicas de muestreo probabilísticas nos garantiza la selección del elemento de forma lo más técnica posible. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque hay personas que tienen una población y piden un consejo a personas y dicen, bueno, mi población es 1000. ¿Cuánto debo tomar de muestra de una población de 1000? Te dicen, ¿sabes qué? Tómate el 10%, que serían 100. Pero ¿quién te dice a ti que 100 puede ser un tamaño demasiado grande o demasiado pequeño? Esto debe ser obtenido técnicamente, no puede ser a ojo de buen cubero, porque recuerde que cada unidad muestral tiene un costo, entonces puede ser que 100 sea mucho o sea muy poco, entonces la estimación no va a ser lo más precisa posible. Entonces hay que obtener el tamaño de muestra y escoger el elemento de la forma más técnica posible. Entonces unidad muestral es todo elemento o entidad de la muestra. El tamaño muestral va a ser el número de elementos obtenidos en la población de forma aleatoria y calculada, ¿no?, de forma técnica, y se denomina el tamaño muestral como la letra n minúscula. La variable es una
característica que cambia de elemento en elemento o propiedad o atributo. Podemos tener variables cuantitativas discretas, ¿sí? Variable cuantitativa es una cantidad. Entonces, si hablamos de variables cuantitativas discretas, estamos hablando de un conteo. Y variables cuantitativas continuas, estamos hablando de una variable numérica, pero ha sido medida a través de algún instrumento. Entonces nos va a dar con decimales. Entonces una variable cuantitativa continua puede ser temperatura, medida con un instrumento donde nos va a dar muchos decimales. ¿Sí? Puede ser una variable cuantitativa continua, puede ser el potencial de hidrógeno, con varios decimales de precisión, una variable cuantitativa continua. Y las variables cualitativas son aquellas que miden una cualidad, una característica, un atributo. También se la puede conocer como una variable categórica. Ok, hablemos ahora de muestras pilotos. Mucho se habla de muestras pilotos, pero no entendemos el concepto. Y aquí hay uno de ellos, por ejemplo, encuesta piloto. ¿Para qué me sirve la encuesta piloto? Bueno, para mejorar el instrumento. ¿Cuál es el instrumento del proceso de encuesta? Un cuestionario. ¿Sí? La encuesta piloto es tomar una muestra a discreción del investigador que es más pequeña que la muestra planeada o planteada o ya calculada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Mejorar el instrumento de relevamiento o levantamiento de información, que es el cuestionario. Y vamos a encontrar que con un grupo muy pequeño donde se hace la encuesta piloto, se aplica la encuesta piloto, podemos mejorar o hacer mejoras significativas para la investigación. También vamos a encontrar una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Bueno, esto ya tiene que ver más con un tema de experimentación, donde antes de plantear las variables independientes, podemos hacer una prueba piloto y así mejorar y tener mejores resultados al final de la investigación. Aquí podemos también plantear un ejemplo. Entonces tenemos el Consejo Nacional Electoral realizará una prueba piloto del sistema electrónico de votación en 3 municipios. Entonces, en lo que es sistemas es importante hacer una prueba piloto para encontrar posibles fallos, errores con el usuario final. O sea, antes de lanzar dicho sistema se hacen pruebas piloto. Veamos ahora criterios de tamaño de muestra. Tenemos 3. El primero es el nivel de precisión o también llamado error de muestreo. El segundo es el nivel de confianza. Los más comunes o utilizados, 90, 95 y 99. Alguien puede preguntarse, ¿y puedo utilizar 91, 92%, 94, 97? Correcto, pueden utilizarlo. Existe la distribución normal donde se encuentran estos valores, con estos niveles de confianza. Los más comunes son estos 3. El grado de variabilidad también en atributos también es un criterio para el tamaño de la muestra, según Miaolis y Michener en 1976. Entonces el primer criterio es el nivel de precisión. ¿Sí? Si estamos haciendo encuestas, estamos obteniendo porcentajes, entonces el error debe ir, o el nivel de precisión va a ir en porcentaje. Lo más común es utilizar más o menos 5% como tolerancia máxima. ¿Sí? ¿Y qué es este 5%? Es el rango en el cual el verdadero valor de la población sería estimado. Si yo amplío este error o esta tolerancia, mi estimación va a tener un rango en el cual el verdadero valor va a estar pero demasiado amplio. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Las encuestadoras, si en las elecciones se encuentra un candidato con un 60% de intención de voto y tenemos una precisión de más o menos 5%, quiere decir que el verdadero valor de intención de voto va a estar entre el 55% y 65% de intención. Entonces, imagínense, si ampliamos esto a un 10%, vamos a tener que el verdadero valor de intención de voto va a estar entre 50 a la izquierda y 70%, es decir, en un rango demasiado amplio para el verdadero valor. Entonces, se acostumbra a no darle más allá del 5%. Es importante definir que si nuestro objetivo es estimar unidades de medición, como dólares, centímetros o gramos, entonces debemos asignar el error o nivel de precisión con esa misma unidad. Ejemplo, si estoy midiendo una variable en gramos, el error debe ir en gramos. Si estoy midiendo una variable en centímetros, el error debe ir dado en centímetros. Si estoy midiendo dólares, por ejemplo, el PIB, Producto Interno Bruto, en dólares, el error debe dar
o ir dado en dólares. Si no es así, nuestro tamaño de muestra va a estar dado de forma irreal o no representa la realidad. ¿Sí? Va a darnos una estimación errónea, ya que nos va a dar un tamaño de muestra que no está apegado a la realidad, ya que la unidad de medición tiene una unidad diferente al error. Los dos deben estar alineados. Estoy estimando dólares, el Producto Interno Bruto, el error debe estar dado también en dólares. Entonces, mucho ojo con el tema de la variable que estoy midiendo. Su error debe estar en la misma unidad. Segundo criterio. Este segundo criterio es el nivel de confianza, el cual puede ser 90, 95, 99. Entonces, el nivel de confianza está basado en la teoría que comprende el teorema del límite central, el cual define que cuando una población es muestreada repetidamente, el promedio del valor del atributo obtenido para aquellas muestras es igual al verdadero valor. Entonces, pongamos el ejemplo, ¿no? 10 encuestadoras sacan el porcentaje de intención de voto. Entonces, lo que dice el teorema del límite central, que si estas encuestadoras hicieron 10 encuestas y sacaron 10 porcentajes de intención de voto, yo puedo sacar el promedio o la media de esas 10 intenciones de votos. Y esa media de esa proporción o porcentaje, ¿sí?, va a ser igual al verdadero valor del parámetro. Es decir, en base al teorema del límite central, esa media de esas 10 intenciones de voto de estas 10 encuestadoras me va a dar a mí con mucha confianza de que va a contener el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Todo esto se utiliza en lo que son elecciones presidenciales, seccionales como temas de alcalde, se utiliza bastante en lo que son las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? En lo que le llaman los exit polls o los polls días antes de las elecciones. Entonces, de 10 encuestas se saca el promedio y está obtenido científicamente que cuando se saca la media de estas muestras, dependiendo del parámetro que se haya medido, esa media va a contener el verdadero valor. En una distribución normal, aproximadamente el 95% de los valores de la muestra están dentro de dos divisiones estándar del verdadero valor de la población. Ejemplo, la media, como les acabo de comentar, o también la proporción. En otras palabras, esto significa que si el 95% de confianza es seleccionado, en 95 de las 100 muestras estará el verdadero valor dentro del rango específico de precisión. Si yo selecciono el 90% del nivel de confianza, en 90 de las 100 muestras estará contenido el verdadero valor. Si escoge el 99% de confianza, en 99 de las 100 muestras estará contenido el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Entonces usted puede escoger 90, 95, 99% de confianza. Según el nivel de confianza estará contenido, ¿sí?, de entre las 100 muestras estará contenido el verdadero valor. Si escoge el 90, ¿sí?, en 90 de 100 estará contenido el verdadero valor. El tercer criterio es el grado de variabilidad. Tiene que ver con la variabilidad que tenga la población. Si es heterogénea o demasiado heterogénea la población, voy a requerir un nivel de precisión dado, ¿no?, y mi muestra va a ser más grande. Si la población es menos variable, es decir, más homogénea en sus características, aquí es suficiente que el tamaño de muestra sea pequeño. No requiere un tamaño de muestra muy grande. Todo va a depender de la variabilidad de sus características. ¿Sí? Entonces, este es el tercer criterio para calcular un tamaño de muestra. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para determinar el tamaño de muestra? Una es el censo para poblaciones pequeñas. Se dice que cuando las poblaciones son pequeñas y siguen una distribución normal, es mejor realizar un censo, es decir, investigar a todos los elementos. ¿Sí? Dice, además, algunos costos como el diseño del cuestionario y el desarrollo del marco muestral son fijos, es decir, serán los mismos costos para una muestra de 50 o 200 individuos. En conclusión, prácticamente toda la población tendría que ser muestreada en poblaciones pequeñas para lograr un nivel deseable de precisión. ¿Sí?
se sugiere que cuando las poblaciones son pequeñas se las investigue totalmente. Una segunda estrategia es usar un tamaño de muestra de un estudio similar. ¿Sí? Este enfoque es revisar literatura de estudios similares y escoger el tamaño de muestra que se utilizó en ese estudio. Esto conlleva repetir errores que se han cometido en ese estudio. ¿Sí? Los contextos son diferentes, los objetivos son diferentes, puede ser que sea el mismo lugar o si los objetivos se parezcan, pero esto puede llevar a errores implícitos de investigación. Entonces, a veces tomamos estos tamaños de muestras en otros estudios y lo hacemos como propios y aplicamos el instrumento a ese número de elementos y eso puede llevar a errores que se cometieron en ese estudio. Es usual tomar estos tamaños de muestra de estudios anteriores, ¿sí? Va a depender de qué tan buena fue la metodología empleada, trabajo de campo, etcétera, como para poder tomar o usar estos tamaños de muestra. Una estrategia o la tercera estrategia es usar datos o muestras, tamaño de muestras de tablas publicadas ya anteriormente. ¿Sí? Como aquí se muestra en tabla 1, son para poblaciones pequeñas. ¿Sí? Se supone que los datos siguen una distribución normal, entonces yo puedo calcular con una precisión del 5%, del 3% y el 1%. Entonces aquí están los tamaños de muestra para poblaciones pequeñas. ¿Qué sucede? Que cuando son poblaciones grandes, ¿sí? Yo puedo calcular con cierto grado de precisión. Pero cuando son pequeñas, muchas personas se preguntan, bueno, si son 100, ¿cuánto debo investigar? Entonces, con 5% 80, con 3% 92, con 1% 99. Pero aquí hay una condición, que si los datos no siguen una distribución normal o no se cumple el supuesto de que los datos sigan una distribución normal, entonces de nada me sirve calcular esto de aquí. O sea, más bien yo debo hacer lo que dijimos anteriormente, debo investigar a todos los elementos. ¿Sí? Es necesario encuestar a toda la población, o sea, es necesario encuestar a los 100, a los 150, si los datos no siguen una distribución normal. Más bien, no debo calcular un tamaño de muestra, sino investigar a todos los elementos. Si son 200, debo investigar a los 200. Cuando los datos no siguen una distribución normal. Obviamente tengo que hacer alguna prueba de normalidad para saber si siguen o no una distribución normal. Entonces, supongamos que son 100 líderes o de organizaciones o agricultores o personas que consumen un producto VIP. Si son 100, ¿sí? Muy posiblemente estos clientes no sigan o tarjetavientes no sigan una distribución normal, entonces mejor es investigar a los 100 para tener un nivel de precisión aceptable. ¿Sí? Entonces, este es el problema con muestras o poblaciones que son muy pequeñas. ¿Sí? Esto es el tema con poblaciones pequeñas. Si no siguen una distribución normal, es mejor investigar a todos los elementos, es decir, hacer un censo. Si siguen una distribución normal, más bien ya puedo calcularlo con estos grados de precisión. Y la cuarta estrategia es el uso de fórmulas para calcular el tamaño de una muestra, que es lo más común para poblaciones finitas e infinitas y con un cierto grado o nivel de precisión. Entonces vamos viendo un ejemplo, ¿no? Cuando la población es 120 árboles en 5.000 hectáreas, tengo un alfa del 5%, un zeta de 1.96, una varianza de 259.85, la cual proviene de un estudio anterior o una muestra piloto. Un error de más o menos 5 centímetros, ¿sí? Que proviene también de una muestra piloto o es asignada en base a la experiencia del investigador. ¿Cuál es la variable de interés? El diámetro de la altura del pecho, en lo que es árboles, el DAP, en centímetros. Entonces, ¿cuántos árboles debo muestrear? Entonces aquí tengo con 90%, el área bajo la curva de una distribución normal es 1.64. Con 95% de confianza 1.96 y con 99% de confianza 2.58. Entonces, imaginemos por un rato que no conocemos el número de árboles en estas 5.000 hectáreas. Entonces debo utilizar
esta fórmula, la cual es una aproximación normal a una distribución binomial para poblaciones infinitas. Entonces reemplazo, ¿no?, Z alfa medios con un alfa del 5% es 1.96 al cuadrado por la varianza, la cual ha sido obtenido de un estudio anterior, que es 2.59.85 dividido para el error, que son 5 centímetros. Este es el error que proviene de la variable de interés, ¿sí? Si la variable de interés está en centímetros, el error debe estar dado en la misma unidad de medición. Entonces el error aquí es 5 al cuadrado. Entonces me dice que para poblaciones infinitas que no conozco cuántos árboles hay, debo muestrear 40 árboles. Pero supongamos que me dice, ¿sabes qué? Son 120 árboles en total en las 5.000 hectáreas. Entonces debo hacer un ajuste. Debo utilizar esta fórmula para poblaciones finitas, la cual es una normal aproximada a una distribución hipergeométrica. Entonces reemplazo los datos. Aquí ya está implícito el tamaño de la población, que es n, 120. Y resulta que ahora debo muestrear 30. ¿Sí? En población infinita no conocía cuántos árboles. En las 5.000 hectáreas tenía que muestrear 40. Pero ahora se acota el cálculo porque ya conozco que son 120 árboles en las 5.000 hectáreas. Y esa cota o ese acotamiento ahora son 30 árboles nada más. ¿Sí ven? Hay una diferencia de 10 árboles. Entonces, este es el cálculo de tamaño muestral para la media. Pero ¿qué tal si necesito para proporciones? Entonces, ahora tengo 250.000 habitantes, tarjetavientes o agricultores. El alfa sigue siendo 5% y la confianza va a ser 95%. Algo que tengo que poner énfasis aquí es que el error con la confianza no necesariamente van a sumar 100%, son parámetros independientes. ¿Okay? Entonces el Z de alfa medio es 1.96. Como estoy trabajando aquí para proporciones, el error va a ir dado en porcentaje. No más de un 5%, que proviene de una muestra piloto o de la experiencia del investigador o cálculo del mismo. P es la probabilidad de éxito o la probabilidad de investigar a un agricultor, un tarjetaviente, etc. Y Q es el complemento, 1 menos P, que sería 0.5. Entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué pongo 0.5? Cuando no conozco o se desconoce la variabilidad de la población, se asigna 0.5. ¿Sí? Si yo conozco la variabilidad de la población, es decir, los consumidores, los tarjetavientes, los agricultores, conozco ese comportamiento, yo digo, bueno, la probabilidad de poder investigar a este tarjetaviente es 0.8. Por lo tanto, Q va a ser 1 menos 0.8, Q va a ser 0.2. Pero eso es cuando conozco el comportamiento de esta población. Pero cuando lo desconozco, se asigna 0.5 y 0.5. Entonces la pregunta que resulta aquí es, ¿cuántos tarjetavientes agricultores debo aplicar en la encuesta? Entonces, tengo estos tres niveles de confianza, los más comunes. Y si no conociera el tamaño de la población, tengo esta fórmula para población infinita, que es una normal aproximada a una distribución binomial. Resulta que tengo que investigar 384 habitantes, agricultores, tarjetavientes. Pero ¿qué tal si conozco cuánto es la población? Entonces tengo que utilizar esta fórmula, que es una normal aproximada a una distribución hipergeométrica para poblaciones finitas. Entonces aquí vemos que en la fórmula está n implícito como un parámetro. Entonces aquí ya reemplazo n, que es 250.000, ¿sí? Y me da que tengo que investigar 384 también. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué me da lo mismo? Se pueden preguntar ustedes. ¿Por qué debo investigar lo mismo? Entonces aquí viene que cuando n es bastante grande, ¿sí?, estos valores de cálculo van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque cuando n tiende al infinito, es decir, hacia ser más grande, es como que si ya estuviese calculando para poblaciones infinitas. Entonces, este valor va a ser igual como que si estuviera calculando para poblaciones infinitas. Lo contrario sería que si n es pequeño, se hace más pequeño, supongamos que sean 2.000 tarjetavientes, esto va a cambiar sustancialmente. Ya no serían 384, sino 280, por un ejemplo. Ya 280 ya no va a ser igual a 384.
Acá no sé cuántos tarjetavientes hay, pero acá sí, serían 2000. Entonces aquí voy a tener ya otro tamaño de muestra. Es decir, esta fórmula es bastante susceptible para n cuando n es más pequeño. ¿Sí? Ahí va a diferir bastante estos valores. Pero cuando n es grande, su valor es muy similar como que si calculara para poblaciones infinitas. Bien, ¿cómo seleccionamos un tamaño de muestra al muestrear una población pequeña? O sea, muchos se han de preguntar eso de allí. Entonces, como vimos anteriormente, ¿no? Cuando tengo poblaciones grandes, tengo esta aproximación a una distribución binomial. Cuando tengo poblaciones pequeñas, tengo esta fórmula que es una aproximación a una distribución hipergeométrica. Veamos unos ejemplos. Veamos estos ejemplos. Si el tamaño de la población es 100 y el tamaño de la muestra es 30, podemos ver que la aproximación normal a la hipergeométrica da un ajuste ligeramente mejor que la aproximación normal a la binomial. Veamos este gráfico que ha sido tomado de la Universidad Regina en Canadá. Entonces, las barras rojas son barras de un comportamiento hipergeométrico, de una distribución hipergeométrica. La curva de color verde es una campana de Gauss, la cual se ajusta bastante a la hipergeométrica. Y la azul es una aproximación normal a una binomial. Vemos que la que mejor se ajusta a una campana de Gauss es la distribución normal a una distribución hipergeométrica. Es decir, que cuando son poblaciones pequeñas, ¿sí? Esta aproximación normal a la hipergeométrica es la mejor, se ajusta mayormente a una campana de Gauss. Veamos otro ejemplo. Si la población es 100 y la muestra es 70, veamos qué distribución se ajusta mejor. ¿Sí? La aproximación normal se ajusta mejor a una hipergeométrica. ¿Se dan cuenta, no? Este color verde es la aproximación normal a una distribución hipergeométrica. Más bien la binomial es un poco más amplia. Conclusión. Cuando tengo poblaciones pequeñas, el mejor ajuste es una aproximación normal a una hipergeométrica. ¿Sí? La aproximación normal a una binomial en los dos casos no se ajusta tanto a la campana de Gauss, que es la forma que tiene una distribución normal. Entonces, cuando son poblaciones pequeñas, el mejor ajuste o aproximación es a una distribución hipergeométrica. Cuando son poblaciones grandes, el mejor ajuste es una aproximación normal a una binomial. ¿Qué tan diferentes son los tamaños de muestra de una población pequeña frente a una población grande? Bueno, veamos un ejemplo. En una encuesta de opinión de una población grande y queremos que los intervalos de confianza para nuestras proporciones de muestra tengan un nivel de confianza del 95% con un error de más o menos 3% o 0.03, entonces tendríamos un tamaño de muestra mínimo requerido de 1067 individuos. Es importante resaltar que podemos escoger 95, 90, 99% de confianza. Y el error puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 3.5, 2.5. No necesariamente la confianza y el error deben sumar 100%. Yo puedo tener 90% y aquí 3%. Eso no da 100%. Yo puedo tener 99% de confianza y 5% de error y no me da 100%. Son parámetros independientes. Si tuviéramos que muestrar una población pequeña, el tamaño de la población sería mucho más pequeño, siempre y cuando se aproxime a una distribución normal. Caso contrario, se debe tomar a todos los elementos, lo que ya habíamos dicho anteriormente. Que sería mejor, cuando tenemos una población pequeña, investigar exhaustivamente a todos los elementos, lo cual sería un censo. Veamos este gráfico, ¿no? Tengo diferentes 3 confianzas y 6%, 5%, 4%, 3%, 2% y 1% de error. Entonces nos damos cuenta que con un 95% de confianza y 3% de error, la muestra a investigar es 1067. Con la misma confianza, pero con 2% de error, aumenta el tamaño de la muestra, 2400, ¿sí? Más del doble, poquito, casi el doble. Con la misma confianza, pero con un error del 1%, es 4 veces
o quizás 9 veces a la inicial que tenemos aquí, 1067, es 9604. ¿Sí? Quiere decir que con una confianza y con un error más pequeño, el tamaño de muestra aumenta significantemente. ¿Sí? Por ejemplo, con 90% y un 6% de error es 187, pero con 90% y con el 1% de error, miren que aumenta de 187, que era con 6% de error, a 1% de error, y la misma confianza es 6724. Es algo muy significante totalmente. ¿Sí? Otras consideraciones. ¿Qué es esto de lista o unidad de suplentes de muestreo? Al realizar un muestreo probabilístico se pueden obtener elementos adicionales en casos inconvenientes como acceso a la unidad muestral. En personas, un miembro del panel de consumo, ¿sí?, no está disponible, entonces necesita una persona para completar la muestra. En plantas, en agricultura, puede ocurrir que se mueran, no germine o no se haya regado la planta. Entonces necesito plantas adicionales que hayan sido escogidas aleatoriamente. Lo mismo acá con las personas. Limitaciones de investigación por muestreo. Podemos tener limitaciones del investigador como el acceso a la unidad muestral. Por ejemplo, necesito hacer una investigación, pero hay un paro nacional, una pandemia, o si es en agricultura, se ha introducido un hongo en banano y existe una cuarentena y no puedo acceder a la unidad muestral. También puede haber limitaciones por parte del investigador en temas de prejuicios culturales o relacionados con el idioma, porque puede ser otro idioma extranjero o idioma o modismos según el grupo objetivo. Y yo no me comunico de la mejor manera con ese grupo objetivo porque no nos manejamos quizás con un idioma muy formal y el otro es muy informal. Entonces no se va a ser preciso en las estimaciones. Otras limitaciones pueden ser de tipo metodológico, como falta de datos confiables, falta de estudios previos, tamaño de muestras, ¿sí? Entonces me limita en la investigación. Por ejemplo, estudios previos a veces no existen líneas bases o datos confiables de estudios. El tamaño de muestra, me faltan parámetros para poder calcularlo. Entonces, estas consideraciones son importantes, limitaciones que pueden ir en su tesis en un apartado donde en el caso que no se complete la información o la muestra, usted pueda justificar esas limitaciones. Veamos aquí algunas preguntas frecuentes. Por ejemplo, me preguntan, ¿cómo se podría reducir, ¿sí?, aumentando el error o reduciendo los niveles de confianza lo que es una muestra muy grande? Bueno, aquí usted puede escoger, como vimos en el gráfico anterior, que usted puede escoger un nivel de confianza y escoger un nivel de precisión, ¿sí?, máximo hasta un 5%. Entonces, según la confianza y el error que usted escoja, usted puede, según los recursos que tenga económicos o de tiempo, acomodarse a un nivel o un tamaño de muestra, ¿no?, que le convenga económicamente o por tiempo, escogiendo diferentes niveles y errores. Y ahí usted va viendo cuál es el tamaño de muestra que más le conviene. Otra pregunta es, ¿por qué cuando el valor n es muy grande no hay mucha variación en la muestra? Dependiendo, ¿no?, si la población es finita o infinita, y también tiene que ver con la ley de grandes números. A medida que n tiende a ser más grande, hay una aproximación normal a una distribución binomial, lo que vimos en el ejemplo anterior, por lo que el cálculo del tamaño de la muestra tiende a un valor de n ya constante. Entonces, si yo puedo utilizar la población grande o pequeña, puedo tener fórmulas para población infinita e infinita, pero si el n es grande, me va a dar el mismo valor tanto para un cálculo de población infinita como para finita. O sea, va a ser un valor de muestra similar. Otra pregunta es que si el nivel de confianza y el error se complementan. No, son parámetros independientes y los asigna el investigador, eso es correcto. Existe mucha confusión en esta parte, creen que 95 y 5 debe dar 100, no. El nivel de confianza puede ser 90 y el error puede ser 5 y eso no me suma 100. Otra pregunta es que se menciona que una población infinita es, por ejemplo, la cantidad de habitantes de una comunidad, lo que es cierto, es contable, finito contable.
Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber los consumidores o personas que toman aspirinas? Se lo considera como población infinita. ¿Qué fórmula debo utilizar? Supongamos que es una investigación de mercado. Bueno, si no conozco el número de consumidores de aspirinas, debo utilizar una fórmula para poblaciones infinitas. Pero si yo conozco cuántos consumidores de aspirina hay en cierta área, debo utilizar una fórmula o un cálculo de tamaño de muestra finito, porque yo conozco cuántos consumidores de aspirina hay. Aquí están las referencias de esta presentación. Espero que haya sido muy valioso para ustedes. Es un material que ha sido revisado y tomado mucho tiempo para prepararlo. Si te gustó el video, dale like, comenta, guarda, comparte. Y gracias por ver el video. Suscríbete para más información y presentaciones de este tipo. Gracias.